a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta grande oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar que hemos dedicado para exaltar tu nombre, para alabar tu nombre y para aprender de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad a través de tu palabra y que a mí, tu siervo inútil, me uses para la edificación de tu iglesia. Gracias te doy por tan grande privilegio que me das. Gracias te doy por todos mis hermanos que dispusieron su corazón venir esta mañana. Bendice a cada corazón. Tú sabes qué es lo que necesita cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy muchas gracias. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. ¿Hace calor o tengo calor? Pues prendan. O esos aparatos, ¿para qué son? Salmo 27:11 dice, este salmo me gusta porque dice al principio, ¿cómo dice al principio el Salmo 27? ¿Se lo saben? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El Señor, cuando lo haces tu fortaleza, Él te va a fortalecer en cualquier situación de tu vida. Pero tienes que hacerlo tu fortaleza, porque todos lo traen colgado en la cadena, todos lo traen tatuado. A veces un tatuaje vi que decía todo lo puedo en Cristo, tatuado. ¿Y cuántos quieren tatuarse el Salmo 23? ¿Cuántos se tatúan el pescadito? Yo soy cristiano, pero ser cristiano es algo más que traer una marca externa. Ser cristiano es que tu corazón exprese que realmente sigues a este Dios, sirves a este Dios, buscas de este Dios. Eso es cuando lo haces parte de tu vida. La semana pasada vimos cómo debemos andar aprovechando bien el tiempo, no dejando ir los días, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo. Y ahora vemos cómo el salmista también en sus tiempos, en sus días malos, buscaba de Dios, se aferraba a su Dios. Tú y yo debemos aferrarnos a Dios, para que en tus días difíciles no tengas a dónde correr más que a Dios. Porque, ¿qué pasa en este mundo? Somos humanos y reaccionamos así. ¿Te pasa algo? Oye, tienes un problema y levantas el celular. Ahora, tomas el celular, no es levantas la bocina. Tomas el celular y le hablas al compadre, al amigo, al vecino. ¿Qué crees? Me hicieron caras y no sé cómo hacerle. Pero ¿qué diferencia sería si en tu recámara cierras la puerta y te hincas y le dices, Señor, mira lo que me está pasando? Que sea tu primera opción. Que sea ¿a dónde vas a correr? Si Jehová es la fortaleza de tu alma, voy a correr a Jehová, voy a correr a Dios, voy a correr al Señor. Y tengo que mencionar todos los nombres porque muchos dicen, Jehová ya es testigo de Jehová. Señor, ya es esto. No. Dios tiene tantos nombres que son sobre todo nombre. Y que algún día toda rodilla se va a doblar delante de Él. Aquí ahorita en esta vida dice, no, yo respeto tu religión, yo respeto tu forma, yo respeto tu creencia. Todos respetamos, hasta los cristianos respetamos. No importa si tú tienes un San Judas, yo te respeto. Dice el apóstol, no les he dicho que no se junten con aquellos que son borrachos, viciosos, pecadores, mal hablados. No les he dicho que no se junten con ellos. Sino les he dicho que si alguien profesa esta fe, con el tal ni aun comáis. Qué tremendo era Pablo, Qué falta de amor tenía Pablo, Porque imagínate que tú ves a algún hermano y dices, ay, a este hermano sí le gusta la copa.
Dice que con él tal ni aún comáis. Y hay iglesias tan conservadoras y tan pegadas a palabra que dicen, no, ese es borracho, ese es mujeriego, ese es, esto es, pero dice que es hermano, no. Y muchos los mandan al infierno de una vez. Que tú y yo no mandemos al infierno, el que va a juzgar es Dios. Tú con tu actuar, con tu forma, con tu situación de vida, tú tienes que enseñar a otros cómo es comportarse delante de Dios. Porque muchos queremos quedar bien con los hombres y tratamos de quedar bien con los hombres y muchas veces lo logramos. ¿Y Dios dónde queda? Si Él es el dador de la vida, si es el que nos ve en todo momento, a donde vayas, a donde te escondas. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo más profundo de la mar, ahí estás tú. Si me fuera a la oscuridad, ahí aún me guiará tu mano. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde podemos huir del Señor? Por más que nos escondamos, el Señor ve todo lo que hacemos. El salmista también pasaba batallas difíciles, pero mira su oración, mira su corazón cómo se abría. Y creo que tú y yo deberíamos hacerlo así. Verso 11 de nuestra lectura. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y si te van a enseñar el camino, ¿para qué te lo enseñan? Para que andes por él. No es para que, me dijeron que me vaya por ese camino, pero este no me gusta, mejor me voy por aquí. Nadie experimenta en cabeza ajena, ¿eh? Cada quien va a pasar sus dificultades, sus procesos, sus problemas. Pero el Señor quiere enseñarte su camino. Y por eso tú y yo debemos tener esta misma oración en nuestra vida. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Una sencilla oración. Pero David dispuso su corazón para ser enseñado. Quería ser un verdadero discípulo del Señor. Tú y yo deberíamos intentar, deberíamos esforzarnos y querer ser unos verdaderos discípulos del Señor, no solamente congregantes. Porque congregantes cualquiera puede congregarse. Pero cuando tú empiezas a conocer de este Dios, tienes que conocerle para poder compartir de lo que Él puede hacer en la vida del ser humano, por más difícil que sea el problema. Y estoy hablando de enfermedad, y estoy hablando de economía, y estoy hablando de todas las áreas de la vida. Tenemos un Dios que es real y que puede solucionar cualquier problema que tú tengas. Pero tenemos que voltear a ver y decir lo mismo que decía David. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Parte B del texto. Y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Este hombre, sabemos la historia, era un guerrero y tenía enemigos y el mismo rey Saúl lo quería matar. ¿A poco no? El que te quiere matar, ¿a poco no es tu enemigo? Tenía enemigos realmente. Pero él le pedía al Señor, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. David no pedía transitar en un camino fácil, porque la vida espiritual realmente es difícil. ¿O quién puede decir, no hombre, yo ando en las nubes? Allá, ¿cómo están los mortales? Todos estamos en las batallas del día a día. Y por eso tenemos que esforzarnos a venir a buscar de este Dios para que nos enseñe su camino, para que nos guíe por senda de rectitud. Y no a causa de enemigos a veces de carne y sangre. Ahora el enemigo es Satanás. Es el adversario, el que quiere verte destruido, derrotado, acabado. Tenemos que decirle, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos cubra contra cualquier acechanza del enemigo. ¿Cómo haces tu oración cuando vas a salir de casa? ¿O no haces oración y corres, vámonos porque se nos hace tarde? Todos los días en la mañana, mínimo dile, buenos días Señor, gracias porque puedo respirar. Cuando te cierran el oxígeno de los pulmones, hay muchos que ya no están diciendo gracias porque puedo respirar.
Y los que hemos pasado por este proceso, solamente Dios sabe por qué nos permitió pasar el proceso. Y yo como cuestionarle a Dios y decirle, Señor, si yo soy tan bueno, yo me porto bien, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque en la actualidad los hijos a veces somos así. Mi generación no era, pero en esta generación creo que, mamá, papá, pues si me porto bien, ¿por qué no me das permiso de ir a la tardeada? ¿Sí? ¿Un hijo de Dios ustedes creen que debe andar en una tardeada? Si tomas, bienvenido. Si fumas, bienvenido. Si bailas, bienvenido. Entonces no eres hijo de Dios. Perdóname que te lo diga así. El hijo de Dios trata de no ir a lugares donde no le agradan al Padre. Y así somos los hijos. Debemos reflejar esto y decir, pues si no tomo, no fumo, no esto, no, ¿para qué voy? ¿Para contaminarme? ¿Para salir apestando a cigarro y a otras sustancias? Y estar viendo a todos que uno ya llora, que uno ya grita, que uno ya pelea. ¿Para eso vas? Disfrutemos de venir a la casa de Dios. Y gózate delante del Señor. Porque Él te ha dado la victoria, Él te ha liberado. Te tienes que gozar. ¿O cómo haces tu gozo? ¿Qué cantamos hoy? El primer canto. ¿Cómo se llama el primer canto? Te doy gloria. Gracias. Imagínate que digas, cuán hermoso eres Jesús. Ay, qué emocionante, ¿verdad? ¿Cómo expresa tu corazón la hermosura de tu Dios? Pero cambia tu semblante y di, cuán hermoso eres, Señor, son tus palabras. ¿Cómo lo expresas? O sea, porque muchos dirán, es que el Señor conoce mi corazón. Pero ¿qué crees? Los terrenales vemos tus acciones. Y debes reflejar que realmente estás agradecido y estás agradeciendo a este Dios por todo lo que ha hecho por ti. Por las cosas buenas y por las cosas que tú crees que no son tan buenas, pero Dios ha permitido pasar a tu vida. Porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto es conforme a los que a su propósito somos llamados. Siéntete privilegiado, porque el proceso que estás pasando, el Señor lo está permitiendo por alguna situación. Porque muchas veces nos quiere enseñar su camino a través de los procesos. Pero no queremos pasar los procesos. Ay, Señor, ¿me vas a pasar por esto? No, hombre, si soy tu hijo, ¿por qué no mejor brinco y ya? El Señor nos pasa a través de muchas cosas que a veces no queremos o no entendemos. Y ahí es cuando tú dices, debo estar confiando en cómo lo haga, va a estar bien. Verso 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y la palabra enemigos aquí es aplicada como enemigos vigilantes. El enemigo está vigilando. El enemigo está viendo a dónde vas a caer. El enemigo está preparado para verte caer. Los enemigos están al acecho. Y no estoy hablando de las personas, estoy hablando de los enemigos que vienen de parte de Satanás. ¿Qué es lo que sientes tú como enemigo? Las redes no pueden ser nuestros amigos, ¿eh? La televisión no puede ser nuestros amigos. El deporte no pueden ser tus amigos. Las carreras. Conocí a un amigo que decía, no, que ya hice el diplomado y ahora voy a hacer la maestría y ahora voy a hacer el doctorado y ahora voy a hacer y ahora voy a hacer y ahora voy a hacer. Y no disfrutan de la vida perfecta que Dios le ha dado a sus hijos. Tenemos que disfrutar de su presencia. El salmista es un gran ejemplo y cuando dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué peticiones has puesto delante del Señor y has sentido que no te ha respondido? Quizás porque no te estás deleitando. Quizás porque estás más ocupado en otras cosas.
Deleítate, disfruta, ven con gozo, ve con alegría. Y aunque vengas con el problema, sabes que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y debes andar fortalecido porque Él quiere llevarte a cosas buenas. Parte B del texto. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. David tenía muchos enemigos. Como les decía, mismo el rey Saúl lo quería matar. Y cuando lo intenta matar, pues se le escapa. Y luego, como seres humanos, yo creo que cuando Saúl fue a la cueva a esconderse allá, David estaba a punto de matarlo. Podía haberlo hecho, pero dijo, no puedo poner mis manos encima del ungido. Saúl andaba mal, pero fue ungido por Dios. Y estaba mal, él iba a dar sus cuentas. Pero después le dice, Señor, ¿por qué me estás queriendo matar? Mira, yo tuve la oportunidad de hacerlo y no lo hice. Saúl reconoce y dice, sí, hijo, he hecho mal. Pero todo el tiempo buscaba matarlo. A partir de ahí, Saúl reconoce que David iba a ser el rey. Dice, ya lo acepté, tú vas a ser el rey, pero por favor, que mi descendencia tenga un lugar importante en el reino. Y David tuvo misericordia por esa petición que le hizo Saúl. Y sabemos la historia, cómo Jonathan fue uno de los descendientes de Saúl y lo atendió como rey. El Señor quiere atenderte como rey, quiere bendecirte como rey, pero muchas veces nosotros no queremos pagar el precio que es buscar al Señor de todo corazón. ¿A poco no te tienes que esforzar para venir los domingos a la iglesia? Es de gran esfuerzo. Luego alguien me mensajea, ¿a qué horas es el culto? A tal hora. Ahí nos vemos. Y dije, ahí nos vemos. No los veo. No me engañan a mí, ni me quedan mal a mí. Dice el Señor que tú sí seas sí y que tú no seas no. Porque hay sentencia para que el que promete algo al Señor y no le cumple. Hay grandes sentencias. Y dice, no, pero es Dios de amor y de misericordia. ¿Cómo va a ser eso? Así. Al que ama, disciplina. Tú como padre, a veces te duele disciplinar a tus hijos, pero tienes que hacerlo. Porque si no, por eso está nuestra sociedad haciendo lo que quieren. Oye, mi hijo puede hacer lo que quiere. No, en casa tú tienes que corregir a tu hijo, a tu hija. Y cuando salen ellos a alguna parte, la gente ve que son buenos hijos, que tienes buenas hijas, dice, wow, lo lograste. Y a ver, díganme si es fácil. No es fácil. Corregir no es fácil. Entonces tenemos que encaminar, como David pedía, enséñame, oh Jehová, tu camino. Nosotros enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestras generaciones a partir de nosotros a buscar de Dios, a seguir a Dios, a servir a Dios, que no les pese. Porque luego vemos en la iglesia, aquí no se da, es en la de ahí arriba. Vemos en la iglesia que llegan, cómo batallan para servir. Oye, ¿qué vamos a hacer esto? Y las excusas empiezan a salir. No, pero por esto no, por esto no, por esto no, por esto no, por esto no. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Si quieres bendición para tu vida, tienes que acercarte a servir a Dios de todo corazón. David tenía testigos falsos. David tenía realmente enemigos. Él pedía una senda de rectitud, no pedía que no le pasara nada, no pedía una vida fácil, sino que un lugar estable y seguro para resistir las tormentas de la vida. Eso es lo que tenemos que pedir tú y yo. Ayúdame, Señor, a resistir, porque luego la lucha es tan tremenda que no puedo, el ataque es tan tremendo que no puedo. Ayúdame. Y el Señor va a escuchar tu voz. Y pese a todo lo que vivía David, mira cómo era su oración, porque el Señor lo sustentaba. Salmo 3:5 dice, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Quién no quiere ese sustento?
¿Quién no quiere esa ayuda? ¿Quién no quiere ese cuidado que viene de parte de Dios? Verso 13 de nuestra lectura. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La búsqueda de David por su Dios, por el conocimiento de su Señor. David, un hombre tan entregado al Señor, el Espíritu de Dios sin duda estaba sobre él, porque cuánta palabra escribió para nuestras almas, cuántas cosas escribió para darte ánimos, cuántas cosas enseñó para enseñarte por dónde caminar, cuántas cosas enseñó para decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él escribió inspirado por Dios. Y esa palabra nos está sirviendo hasta estos días cuando la haces real en tu vida. Nada te va a faltar si dejas que el Señor te pastoree. Pero es una decisión. No es nada más de buenas intenciones. Es una decisión que tú tienes que venir y buscar del Señor. Porque David, que dice, hubiere yo desmayado si no tuviera un poquito de fe y creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Sin duda, muchos dicen que él hablaba de los vivientes allá en el reino de los cielos. Porque en la tierra hay muchos muertos vivientes, ¿no creen? La gente anda. Hay gente que mata ya sin temor a nada. Hay gente que roba sin temor a nada. Hay gente que pelea sin temor a nada. Pero cuando eres hijo de Dios, tenemos que tener cuidado de andar en sus caminos para no caer en las garras de Satanás. Porque Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Y el Señor quiere fortalecerte, el Señor quiere ayudarte. David sabía y creía que el Señor tenía algo preparado para él. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y como pasó tantas situaciones, él confió en Dios, Dios le ayudó, Dios le fortaleció, Dios le dio victorias contra otros pueblos, los llenó de gloria, no más que Salomón. Pero también por David, Salomón alcanzó bendición. Porque muchas cosas que le pedía a Dios le decía, por amor a David tu padre. Imagínate tú en casa, que tú vengas y pidas algo al Señor y que puedas escuchar la palabra y decir, por amor a tu padre te voy a bendecir, por amor a tu madre te voy a bendecir. Seamos de bendición a otros. Busquemos la bendición de Dios para ser de bendición a otros. Que la bendición no se quede nada más contigo. Como mucha gente dice, no hombre, yo acabo de salir del culto, ando en la misma presencia. Y te bajas y llegas al semáforo y ya se puso el siga y el de adelante no camina. Y empiezas con el claxon. ¡Pah! Pero tú ibas en la gloria. ¿O nomás a mí me pasa? Tenemos que ser congruentes lo que decimos con lo que hacemos y con lo que profesamos. Si creemos que Dios es real, si creemos que Dios nos ha llenado de su paz, de su amor, de su paciencia, tenemos que aplicarlo allá en la vida real. Que si alguien va a pasar, o eres tú de los que está lloviendo y hasta le pisas para salpicar al que está parado ahí, tienes que pararte. Pero no seas imprudente, hay que aprender a manejar, porque luego se pone el siga, la persona está media calle queriendo pasar y el bondadoso, el correcto, el amable se detiene a mitad de calle para que pase la persona. No, aprendemos a ser educados. El paso está en las calles, el paso está en los puentes peatonales. Luego es triste ver que un perro va pasando por arriba y toda la gente está pasando por abajo. Y creemos que los animales no tienen raciocinio, inteligencia como nosotros. Hay que ser congruentes lo que aprendemos con lo que practicamos.
David estaba confundido como tú y yo debemos. David estaba confiado como tú y yo debemos estarlo. Confiado en que su Dios le cuidaba, confiado en que su Dios le iba a dar salida en cualquier situación. Tú y yo debemos estar confiados porque sabemos que el Señor está a las puertas. Estamos a nada de que el rapto de la iglesia se dé y va a ser un evento tremendo. Hace 8 días platicaba algunas cosas de que Jesús nos advirtió antes de su venida. Mateo 24 nos narra cómo el Señor va diciendo, y habrá guerras y rumores de guerra, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá esto, y habrá lo otro. El Señor va advirtiendo. Ahora, mira qué nos dice su palabra a través del apóstol Pablo en Tesalonicenses 5:1. Primera de Tesalonicenses. En cuanto a, yo traigo otra versión. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hasta ahí. ¿Cómo está diciendo Pablo? Tú no te preocupes porque si es hoy, si es mañana, si es pasado, si es... Mira qué dice otra versión, la de Dios habla hoy. Porque Dios no nos destinó, en cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Verso 2. Ustedes, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y escuché alguna vez que alguien me decía, ¿cómo va a venir como ladrón? Si Dios es Dios, ¿cómo va a venir como ladrón? Entendamos lo que quiere decir la palabra. ¿Un ratero te va a avisar que va a ir a robar a tu casa? Vas en la calle, alguien te va a avisar, te vamos a asaltar, prepárate, alguien te va a avisar. No, pues el Señor así va a venir. No nos va a avisar, pero ya nos dejó a través de su palabra los tiempos, cómo va a suceder. A ti y a mí nos toca estar preparados. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y alguien me compartía que allá en Medio Oriente, pero no he visto noticias últimamente, pero allá en Medio Oriente ya habían firmado un tratado de paz. ¿Qué dice? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. La Biblia fue escrita, inspirada por Dios, y están las advertencias para ti y para mí y para toda la humanidad. Pero no todos hacemos caso a este libro sagrado. No todos atendemos a lo que nos enseña y que el Espíritu Santo sin duda redarguye el corazón. Todos estamos fiestas, felices. ¿Dónde va a ser la pachanga? Después de aquí, ¿a dónde nos vamos? O los sábados, después de la oración, ¿a dónde nos vamos? A las 2, 3 de la mañana y al otro día... Yo no me duermo porque estoy hablando, pero si no estuviera durmiendo como ustedes. Como los dolores a la mujer encinta, y eso nada más lo saben las mujeres. Los hombres, gracias Dios por ser tan grande con nosotros. Solamente lo saben las mujeres, que cuando vienen los dolores de parto, está tremendo. Yo le veía la cara de mi esposa cuando recién casados, al año Esteban va a nacer, y yo le veía la cara y me dolía más a mí que a ella. Nada más de verle la cara. Y dije yo, eso duele mucho. Aquí está en la palabra. Entonces, así de repente, y luego ya llegas al médico, no sé, ya se me olvidó cómo es eso. Cada cuánto le dan los dolores y el tiempo y esto y todo, van cronometrando. No, le falta mucho, espérese. ¿Es su primer hijo? Sí, primerizas. Y luego nos estábamos muy chiquillos, bueno, nos veíamos chiquitos. Y, mija, te hubieras terminado la carrera, no que andas aquí con hijo. Pero si ya la terminé. Es algo tremendo.
Pero debemos prestar atención cómo el Señor nos va advirtiendo. Hay situaciones que se van a presentar y que debemos prestar atención. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero si no has entregado tu vida a Cristo, si no disfrutas del estar en la casa de Dios y disfrutas más estar en el chismerío santo a veces, aguas, porque algo estamos haciendo mal. Tenemos que deleitarnos. El salmista decía en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y el último verso de ese capítulo dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Somos eternos, pero hay dos lugares: allá con el Señor a disfrutar, o allá en el tormento eterno a los que no quisieron saber nada de nuestro Dios y Salvador. Tenemos que activarnos. Verso siguiente. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y no estamos hablando de esta dormilada que a veces estamos aquí. Ay, no puedo cerrar los ojos porque sí me duermo. No estoy hablando de esto, el día a día, cómo te estás comportando, cómo te estás conduciendo, qué estás aprendiendo, estás leyendo, no estás leyendo, estás llevando mínimo el texto diario de lectura. Y estamos hablando de lecturas de perdón. El verso de ayer fue Lucas 6:37. Si alguien ya lo leyó, dice, no juzguéis para que no seáis... A ver, ponme el texto. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Y qué pasa si no perdonamos? No vamos a ser perdonados. Palabra tan clara que el Espíritu Santo te da al corazón. El verso de hoy es Efesios 1:7 y dice, a ver, ponme Efesios 1:7, dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por Él, por Jesucristo, Él dio su vida por ti, por mí. Él no se escatimó ser igual a Dios, sino que se desprendió para que tú y yo tuviéramos paz, para que tú y yo tuviéramos bendición, para que tú y yo tengamos las bendiciones que los demás que no son hijos de Dios no alcanzan a comprender y no tienen. Tú y yo debemos ser diferentes. Por donde quiera hay falsos maestros y falsos profetas y falsos de todo. El Señor nos advirtió sobre eso. Pero imagínate que estemos escuchando a un falso maestro. Vamos a ser falsos cristianos, ¿no creen? Pues porque si sigues a un falso, ¿cómo termina siendo tú? Pues termina siendo falso. Sigamos al Señor a través de su palabra. Y a veces no te tomes las cosas tan, es que lo dijo aquel, lo dijo allá, lo dijo aquel. No, ¿qué te dice la palabra? Porque los humanos decimos tanta barbaridad. ¿Qué te dice la palabra? Si alguien viene y te dice, hermano, te tengo que dar una palabra porque el Señor me la dio, tiene que ponerle capítulo y versículo. Es que el Señor a través de un sueño me dijo que esto y que el otro. Ponle capítulo y versículo. No, nada más es que, me eché un plato de pozole de los extra grandes y tuve una pesadilla, y luego vienes y le quieres decir al hermano, el Señor me dijo. Ponle capítulo y versículo, porque por sus frutos los conoceréis. Jesús es real y dice, por sus frutos los conoceréis. Y por eso digo, hay maestros, falsos maestros que enseñan a muchos las cosas erradas. Escuché a alguien que decía que estaban los ingenieros, los estudiantes, y estaban armando un avión.
Lo voy a parafrasear a mi forma, porque no me acuerdo cómo es. Lo voy a parafrasear a mi forma. Que estaban los alumnos construyendo un avión. Y terminaron de construir el avión. Y llevaron a todos los profesores de esos alumnos a que se subieran al avión. Y no quisieron. Los falsos maestros van a tener falsos alumnos. Por eso es importante que nos guiemos a través de la palabra de Dios. No como lo dijo, sino como lo dice. Y Hechos 17:10, ya les he dicho muchas veces que tenemos que aprenderlo. Hechos 17:10, los apóstoles hacían algo interesante que en esta actualidad creo que muchos no hacemos. Llegaban los apóstoles a predicar, estaban predicando y después los hermanos estaban atentos, emocionados porque vino el apóstol Pablo. Está predicando aquí el apóstol Pedro. ¡Ay, qué emocionante! Ese hombre anduvo con Jesús cerquita, él lo vio, lo vivió. Y lo están escuchando. Y se iban los apóstoles después de compartir. Y decían, ¿qué dice Hechos 17:10? A ver, ayúdenme. Sí. El 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén, gracias. Estudiaban, escudriñaban a ver si las cosas que los apóstoles dijeron eran así. Ahora, oye, aquel hermano nada más toca a los enfermos y los tira y los sana. Sí, de verdad. Oye, ¿cuánta gente va a las campañas por recibir eso? Y cuando sales todo derrotado, que no recibiste salud, ¿cómo vienes? No vienes gozoso. Ay, sí, vienes. Yo pensé que ibas a ir sano ahí. No leen la Biblia, pero andan siguiendo a los charlatanes. Tú y yo tenemos que venir y sabemos que dice el apóstol Pablo que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. ¿Cuántas personas me he enterado de esas campañas que le pagan a gente para decir que recibieron sanidad? Ellos ya tienen su paga por faltar a Dios. Ellos van a tener su paga. Tú y yo ni nos preocupemos por la paga del hermano, de la hermana, del vecino, del predicador. No te preocupes por eso. Porque cuántas veces lo tomamos personal y dices, te vas a ir al infierno porque estás así. ¿Estás así? ¿Qué decía Jesús? Mira y quita la viga que tienes en tus ojos para que puedas quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. Jesús era directo, no andaba con que, ay sí, vamos a hacer exégesis de la palabra. Era directo, hablaba como el pueblo, no hablaba tanta teología, él era directo y dice, llevad mi yugo, porque ligera es mi carga. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Directamente hablaba al pueblo. ¿No? ¿Y qué quiere decir humilde? ¿Y qué quiere decir? ¿Y en griego qué? No sabemos hablar español correctamente y queremos andar traduciendo al griego que el Espíritu de Dios es el que nos guiará a toda verdad a través de la palabra que nos dejaron. Sí, yo no vamos a interpretar más allá de lo que el Espíritu Santo te enseña, y por eso hay una palabra que compartía con los varones y decía, nadie tiene la verdad absoluta de la interpretación de la palabra de Dios, sino solo el Espíritu Santo. Creamos a lo que dice su palabra. Vamos terminando porque esto se va a alargar. Mira qué sigue diciendo Pablo en el verso 4. Primera de Tesalonicenses. Pero ustedes, hermanos, no están en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como ladrón. Verso 5.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Verso 7, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Tenemos que ponernos la coraza. La función que hacía la coraza era cuidar el pecho y la espalda. Y cuando tú te pones la coraza a través de la palabra, te va a cubrir contra las acechanzas del diablo y contra los dardos de Satanás. Porque luego ni usas la espada, ay, lo voy a poner aquí. Ya le pegué. La coraza la traes, pero no la ocupamos como debemos ocuparla. No, buscamos a Dios a través de su palabra. Y creemos que lo que dijo fulano sutano es la verdad absoluta. Y no, tenemos que escudriñar la palabra. La coraza te va a cubrir el pecho y te cuidará el corazón para que los dardos de Satanás no se te claven. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Y luego dice el yelmo, dice, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo de la salvación es el que protege la cabeza. Te va a proteger la mente. Y precisamente allí es donde el enemigo centra la mayoría de sus ataques. Allí se libra una batalla constante y es en nuestros pensamientos donde debemos tener mayor protección y no dejarnos contaminar. Por eso debemos usar el yelmo. Toda la armadura de Dios se refiere en una metáfora. Y tú te imaginas a un guerrero, cómo se ponía todo su equipo. Tú te tienes que poner la palabra de Dios en el corazón. Y eso te va a proteger, eso te va a ayudar, eso te va a cuidar de las acechanzas del enemigo. Verso 9 de nuestra lectura. Perdón, de Tesalonicenses, sí. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que seamos, que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No lo veas como ataque, velo como mensaje. El cartero, ahora ya no se usa tanto, pero el cartero traía la carta y la entregaba. ¿A poco le decía a la persona que la recibía: espérate a ver qué dice la carta? Ese es el mensaje que Dios nos da a la vida. Verso 14 de nuestra lectura del Salmo. Aguarda a Jehová, esfuérzate. Aquí el rey David nos habla desde su experiencia propia. Él vivió esas batallas, pero él nos anima a buscar a Dios y a tomar ánimo. Esfuérzate. Y al último dice: y aliéntese tu corazón. Que estás pasando una situación difícil, tú crees en este Dios, tú confías en este Dios, aliéntese tu corazón. Esta promesa es para todos nosotros. Tienes que alentarte en las cosas de Dios. A lo largo de los salmos nos habla diciéndonos que confiemos en que hay fortaleza para quienes lo buscan
en una manera cercana y confían en Él. Esperemos a su puerta con oración. Esperemos a sus pies con humildad. Esperemos en su mesa con deseo de comer de su palabra y crecer. Y mira cómo cierra el Salmo. Sí, espera a Jehová. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una promesa de Dios para tu vida. Les voy a invitar a ponerse en pie y hagamos una oración. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, agradecidos por tu palabra, porque realmente podemos aprender cómo tú tienes cuidado de nosotros en todas las áreas de la vida. Pero muchas veces nuestra ingratitud, nuestra rebeldía nos aleja de alcanzar esta protección en su totalidad. Y por eso, Señor, te pedimos que a través de tu palabra nuestros corazones se reafirmen, nuestros corazones confíen en que tú eres real, en que tú eres Dios, en que tú eres el Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y creemos que aún en medio de las pruebas, de las luchas, de las necesidades, tú estás al cuidado de nosotros. Y a veces nuestra mente dice que no es posible, pero nuestro corazón está confiado en que tú nos llevarás a un lugar seguro. Porque si no, nos puede pasar como el salmista cuando decía: hubiese yo desmayado si no creyese en la bondad de mi Dios. Te pedimos, Señor, que esta confianza sea creciente en nuestro corazón. Esta fe la podamos practicar e ir creciendo para ser bendecidos y ser de bendición. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque sin duda alguna tú traes a nuestro corazón lo que nos hace falta y lo que necesitamos. Te damos muchas gracias porque tú has sido bueno. Sin duda alguna seguirás siendo bueno. Sin duda alguna nos seguirás dando bendición y nos ayudarás para seguir caminando en tus caminos como tu siervo David lo hacía. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Cantemos este canto que dice: pero
sentido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Quédate con esta palabra y dice: hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. No desmayes, por más difícil que sea la tormenta, confía en Dios, porque Él te dará la salida oportuna y podrás ser bendecido y podrás ser de bendición. Gracias te damos, Padre, por esta palabra. Permite, Señor, que quede grabada en nuestro corazón y que se quede lo que sea de edificación para nuestra vida y que podamos aplicarla en el día a día, porque tú estás a las puertas. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, amén.